Diana Rodríguez, les hablaré sobre los pasos que debe cumplir el paciente para salir de una circulación extracorpórea. Entre estos está que debe mantener una temperatura mayor de 35.5 grados Celsius a nivel vesical o rectal. Debe tener un hematocrito mayor de 25%, un potasio entre 3.8 a 5.000 equivalentes, que tenga un pH mayor de 7.3 y una glicemia normal. Esto lo vemos por medio de una gasometría arterial. Debemos nuevamente colocar al paciente a ventilación mecánica con un FiO2 de 100%. Se debe también realizar el despinzamiento aórtico por parte del cirujano, revisar de que no hayan aire en cavidades cardíacas y utilizar la desfibrilación de ser necesario. También debemos enfocarnos en que la frecuencia cardíaca debe estar entre 70 a 100 latidos por minuto y se deben revisar la función ventricular y si hay algún defecto de las cavidades cardíacas por medio del ecocardiograma transesofágico. Luego de esto debemos comprobar de que hayan objetivos hemodinámicos estables en el paciente, como la frecuencia cardíaca que debe estar entre 70 a 100 latidos por minuto. Si está menor de 70 o hay algún bloqueo de la conducción, nos apoyamos con el uso del marcapaso, atropina o isoprenaline. Si la frecuencia cardíaca está mayor de 100 latidos por minuto o vemos alguna arritmia, debemos realizar cardioversión, utilizar amiodarona o mejorar los niveles de potasio y magnesio. Luego vemos si hay una correcta optimización de la precarga. Si la precarga está elevada, debemos detener la infusión intravenosa del paciente, debemos inclinar la cabeza del paciente hacia arriba y también apoyarnos en el uso del diuréticos. A su vez, debemos ver la presión arterial media del paciente, que debe estar entre 70 a 90 milímetros de mercurio. Si es mayor de 90 milímetros de mercurio, entonces utilizamos vasodilatadores como la nitroglicerina y el nitrocruciato. Si la presión arterial media está menor de 70 milímetros de mercurio, entonces debemos mejorar la precarga. Usamos transfusiones de la sangre autóloga al paciente a través del Seltz-Saber o del reservorio. También debemos colocar al paciente en posición de Trendelenburg y también apoyarnos con el uso de coloides y cristaloides intravenosos. También debemos reducir gradualmente el retorno venoso y el flujo de la bomba arterial desde la circulación extracorpórea hacia el paciente para mejorar la precarga. Si vemos que todos estos parámetros hemodinámicos están en correctos niveles, podemos decir que podemos sacar al paciente de circulación extracorpórea y entonces colocamos la protamina y medimos los niveles de ACT. Si vemos que los parámetros hemodinámicos del paciente no cumplen con los objetivos, entonces debemos apoyarnos en el ecocardiograma transesofágico. Y allí lo que hacemos es visualizar la función ventricular. Si la función ventricular está deteriorada, pues el paciente presenta una insuficiencia ventricular y esto lo mejoramos con el uso de inotrópicos, de vasopresores como la dobutamina, adrenalina, noradrenalina, levosimendan o milrinol. También con la reducción gradual del retorno venoso de 100, 75, 50%, 25%, lo que el paciente tolere. Con una estimulación cardíaca, ya sea biventricular o auriculoventricular, y con el uso de óxido nítrico inhalado o prostaciclina en el caso de una insuficiencia ventricular derecha o una hipertensión pulmonar. Entonces, si la función ventricular está normal, pero aún así la presión arterial media del paciente no mejora, pues podemos pensar en un síndrome vasopléjico. En ese entonces utilizamos vasopresores como la noradrenalina, la fenilefrina, la terliprestina y el azul de metileno. Si vemos que con todo esto pues ya el paciente está con sus parámetros óptimos hemodinámicos, entonces podemos sacarlo de circulación extracorpórea. Si no, entonces debemos apoyarnos en soporte mecánico circulatorio para poder ayudar a mejorar la presión arterial media del paciente, mejorar la precarga y de esta manera pues poder sacarlo de circulación extracorpórea. Gracias.